Había una vez un pueblo, llamado Tarso, un próspero lugar lleno de cultura, conocimientos y vida, ubicado en la región de Cilicia. En ese pueblo, vivía un joven llamado Saulo, un hombre ambicioso, lleno de fervor religioso, cuya vida estaba profundamente arraigada en las tradiciones del judaísmo. Desde muy pequeño, Saulo fue instruido por los mejores maestros de la ley, y su corazón se llenó de pasión por defender su fe. Pero su devoción se transformó en fanatismo, y su pasión en odio hacia los seguidores de un nuevo movimiento, aquellos que predicaban el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo creía que estaba sirviendo a Dios persiguiendo a los cristianos, pues para él, eran una amenaza para la pureza de su religión. Lo que no sabía era que su destino pronto cambiaría, y el odio que habitaba en su corazón sería reemplazado por un amor tan grande que transformaría no solo su vida, sino el curso de la historia del cristianismo. Saulo era conocido por su implacable persecución hacia los seguidores de Cristo. Era un hombre joven, seguro de sí mismo, que no dudaba en utilizar su poder y conocimiento para atacar a aquellos que proclamaban a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Saulo participó en la muerte de muchos cristianos, y entre ellos estaba Esteban, el primer mártir de la fe cristiana. Mientras las piedras golpeaban a Esteban hasta dejarlo sin vida, Saulo miraba con satisfacción, convencido de que estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Cada día, su odio hacia los cristianos crecía más y más. Para Saulo, estas personas eran traidores, hipócritas, oportunistas, herejes que debían ser perseguidos y asesinados para proteger la santidad de la ley judía. Fue entonces cuando decidió llevar su persecución más allá de Jerusalén. Damasco, una ciudad ubicada a varios días de viaje, sería su próximo objetivo. Saulo solicitó cartas de autorización para capturar a los cristianos de esa ciudad y llevarlos encadenados a Jerusalén. Nada parecía detenerlo. Pero lo que no sabía era que, en ese camino a Damasco, su vida cambiaría para siempre. No se imaginaba cómo su vida daba un giro trascendental con todo lo que Dios tenía preparado para él. ¿Has sentido alguna vez que tu vida va en una dirección equivocada, pero no sabes cómo detenerla? Así se sentía Saulo antes de encontrarse con la luz que transformaría su vida. Ese mismo cambio puede suceder en ti. Mientras Saulo y su grupo se acercaban a Damasco, algo inesperado sucedió. Una luz brillante, incandescente y más fuerte que el sol del mediodía, lo rodeó y cayó al suelo cegado por su intensidad. Desconcertado y asustado, escuchó una voz que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos capítulo 9 versículo 4. Confundido, Saulo respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Saulo, aquel hombre lleno de odio y convicción, quedó completamente indefenso y sorprendido al sentir la palabra de Dios en su vida. La luz lo había cegado y no pudo continuar su viaje. Durante 3 días, Saulo permaneció en la oscuridad, incapaz de ver, de comer o de beber. Todo lo que creía se derrumbó en un instante, y el temor llenó su corazón. ¿Cómo podía el mismo Jesús, a quien tanto despreciaba, haberle hablado directamente? ¿Cómo podía el Mesías que había rechazado ser realmente el Hijo de Dios? Mientras tanto, en Damasco, el Señor habló a un hombre llamado Ananías. Le dijo que fuera a buscar a Saulo para orar por él y devolverle la vista. Aunque Ananías temía a Saulo, por todos los asesinatos que había cometido, obedeció al Señor y fue a su encuentro. Al imponer sus manos sobre Saulo, algo como escamas cayó de sus ojos, y recobró la vista. Saulo fue bautizado inmediatamente y su nombre fue Pablo, y ese día, el perseguidor de los cristianos se convirtió en su mayor defensor.
La oscuridad puede atraparnos, pero cuando la luz de Cristo nos toca, todo cambia. Cuando vivimos con la palabra de Dios, por más oscuridad que haya, siempre veremos la luz de nuestro Dios. Él siempre nos guiará por el camino correcto. Pablo experimentó esta transformación radical, y tú también puedes hacerlo. La gracia de Dios no tiene límites. Desde ese momento, Saulo dejó de ser conocido como el perseguidor y se convirtió en Pablo, el apóstol de Cristo. Su vida dio un giro completo. Ahora, el mismo hombre que había sido el enemigo más temido de los cristianos, predicaba a Jesús con una pasión y un fervor que nadie podría haber imaginado. Dios había tomado al mayor opositor de su iglesia y lo había transformado en su más grande evangelista. Pablo no perdió tiempo en compartir su testimonio. Viajó por todo el Imperio Romano, predicando en sinagogas, plazas y casas, llevando el Evangelio de Jesús a los gentiles. Lo que comenzó como una misión para destruir el cristianismo, se convirtió en un llamado divino para expandirlo. A través de sus viajes, Pablo fundó iglesias en ciudades como Efeso, Corinto y Roma. Enfrentó persecuciones, encarcelamientos, azotes, naufragios y muchas dificultades, pero nada lo detuvo. Pablo estaba dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Sus cartas, conocidas como las epístolas de Pablo, se convirtieron en parte fundamental del Nuevo Testamento. En ellas, Pablo instruía a las iglesias sobre la fe, la gracia y la salvación. Una de sus enseñanzas más poderosas fue la de que la salvación no se obtiene por obras, sino por la fe en Jesucristo. Esta enseñanza transformó la forma en que los cristianos entendían su relación con Dios y sigue siendo un pilar fundamental de la fe cristiana. ¿Te imaginas cómo sería cambiar tu vida de tal manera que todo lo que alguna vez creíste se transforma en una nueva verdad? Pablo lo hizo. Su historia te muestra que no importa tu pasado, Dios tiene un plan increíble para tu futuro. El impacto de Pablo en la historia del cristianismo es incalculable. No solo fue el apóstol que llevó el Evangelio más allá de las fronteras judías, sino que también fue quien sentó las bases teológicas que siguen siendo esenciales para la fe cristiana hoy en día. A través de sus cartas, Pablo explicó el misterio de la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, y la victoria sobre el pecado a través de Jesucristo. Uno de los legados más poderosos que Pablo dejó fue su visión de una iglesia unida, compuesta por judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos igualados bajo la gracia de Dios. Esta idea de unidad en Cristo fue revolucionaria en su tiempo, y sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de hoy. Pablo también dejó un legado de resistencia y perseverancia en medio de la adversidad. Aunque fue encarcelado, traicionado y perseguido, nunca dejó de proclamar el Evangelio. En su carta a los Filipenses, Pablo escribe: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», Filipenses capítulo 4 versículo 13. Estas palabras no solo eran un recordatorio para las iglesias que fundó, sino también para nosotros hoy. Con Cristo, todo es posible. El legado de Pablo sigue vivo. Su historia es la prueba de que Dios puede transformar cualquier vida, sin importar cuán lejos hayas caído. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida hoy? No te rindas, Él tiene un plan perfecto para ti. ¿Qué nos enseña la historia de Pablo? La vida de Pablo nos deja con una profunda enseñanza sobre el poder transformador de Dios. Nos muestra que nadie está más allá del alcance de la gracia divina, y que no importa cuán perdido o quebrantado estés, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Pablo pasó de ser un hombre lleno de odio a ser un hombre lleno de amor. De ser un perseguidor a ser un defensor. De caminar en la oscuridad a caminar en la luz de Cristo, aprendió a vivir en misericordia de Dios. Su historia también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas.
¿Qué áreas de nuestra vida necesitan una transformación divina? Quizás hay lugares en nuestro corazón donde hemos albergado resentimiento, odio o desesperanza. Tal vez hemos caminado lejos del propósito de Dios para nosotros. Pero la historia de Pablo nos recuerda que, cuando nos encontramos con Jesús, todo puede cambiar. Así como Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles, cada uno de nosotros tiene un llamado único de Dios. No importa cuál sea tu pasado, lo que realmente importa es tu disposición a seguir el plan que Dios tiene para ti. Al igual que Pablo, tú también puedes ser transformado y utilizado por Dios para hacer grandes cosas en su nombre. Pablo fue un hombre común que vivió una vida extraordinaria gracias a su encuentro con Cristo. Tú también puedes vivir una vida transformada por el poder de Dios. ¿Estás listo para dar ese gran paso de fe en tu vida? Podemos concluir que la historia de Pablo es una historia de redención, esperanza y propósito. Nos muestra que, sin importar lo lejos que nos hayamos alejado, Dios siempre está dispuesto a buscarnos y transformarnos. El legado de Pablo sigue vivo en cada cristiano que encuentra en Jesús el propósito de su vida, y su mensaje sigue resonando: la gracia de Dios es suficiente para todos. Queridos hermanos, recuerden que, si Dios transformó la vida de Pablo, ¿qué está esperando hacer en tu vida hoy? No importa tu pasado, lo que importa es tu disposición a escuchar el llamado de Dios y seguirlo, pero con un corazón puro. Quiero tomar un momento para agradecerte por estar aquí y por permitir que este mensaje llegue a tu corazón. Tu presencia es un regalo, y oro para que Dios te llene de sabiduría y te guíe en el camino que Él ha preparado para ti. Que su luz ilumine cada paso que des y te acerque más a su palabra, transformando tu vida y tu entorno. Si este mensaje ha tocado tu vida de alguna manera, te invito a que te suscribas a mi canal, Renacer Espiritual, y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos que enriquecerán tu espiritualidad. Además, si te gustó este video, no dudes en darle un me gusta y compartirlo con aquellos que crees que también necesitan escuchar estas palabras de aliento. Te invito a escuchar este mensaje con el corazón abierto. Reflexiona sobre cómo Dios ha estado presente en tu vida y las transformaciones que has experimentado. Si te sientes inspirado, me encantaría que compartieras tu testimonio en los comentarios. Cada historia es un regalo que enriquece mi vida espiritual y la de todos los que ven este contenido. Recuerda lo que nos enseña la Biblia: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que, al mantener nuestra fe, podemos experimentar el amor y la guía divina en cada paso que damos. Sigue creyendo en el poder que te rodea, y nunca dudes de que estás en el camino correcto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.